Entonces con la intervención de Fernando Gutiérrez Chico, doctor en Ciencias Sociales en la especialización en Antropología del Deporte de la Universidad de Salamanca. Nos contaba off the record que acababa de defender su tesis. Felicitaciones a Fernando, periodista cubriendo eventos deportivos a nivel español como la Liga y la Copa de Fútbol, europeos como la Europa League, y así como asuntos políticos como las elecciones generales, autonómicas y locales en España, y su línea de investigación está en el área de los deportes y las identidades, deporte y género y diplomacia deportiva. La intervención de Fernando se titula Dime a quién hinchas y te diré qué vale tu salud, deporte, comercialización y COVID-19 en las gradas deportivas españolas. Bienvenido, Fernando, en este seminario internacional. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos desde España. Muy buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no? por esta oportunidad de compartir entre todos nosotros pues, las distintas líneas de investigación. Y quiero, antes de pasar a compartir con vosotros mi presentación, sí me gustaría darle la enhorabuena y felicitar a Daniela porque me ha encantado mucho su investigación, su presentación. A ver si termina de prepararse la pantalla. Ahora, como decía, me ha gustado muchísimo tu presentación, me ha parecido súper pertinente y además, bueno, tengo aquí muchas ideas anotadas que luego podemos comentar, pero sobre todo me ha venido muy bien porque tocas temas que puedo conectar con mi presentación, ¿no? Sobre todo esos dos grandes pilares como son la desigualdad de género relacionada con el deporte y por otro lado la mercantilización, la comercialización del deporte, que creo que a estas alturas ya a nadie sorprende y a nadie puede, no sé, alarmar o extrañar. Como bien ha dicho el profesor Jaime, yo me voy a centrar voy a centrar mi tiro, por así decirlo, en qué está pasando en el deporte español, en esta relación entre el deporte, la afición y las distintas medidas que se han llegado a tomar. Y para ello yo presento, digamos, dos grandes preguntas a través de las cuales me voy a intentar guiar. Por un lado, quiero dar respuesta o quiero indagar un poco acerca de cuál es la situación actual del deporte en España, en esta relación, como digo, de asistencia o de participación de los hinchas, de los espectadores, a raíz de que se decreta el estado de alarma en España motivado por la COVID, por la pandemia. Y por otro lado, pues saber de alguna manera si en España es o ha sido la salud esa variable dominante a la hora de regular el deporte en estos tiempos pandémicos en los que vivimos. Entonces, para dar respuesta o para intentar guiar esta presentación, creo que es necesario una especie de contexto histórico, bueno, reciente, ¿no? de la situación, de cómo se ha ido desarrollando esta pandemia por España y sus diferentes medidas dentro del deporte. El estado de alarma en España se decreta el 14 de marzo de 2020, tarde para algunos, temprano para otros. El caso es que el 14 de marzo de 2020 España entra en un estado de alarma que tiene pues su ejemplo más gráfico en ese confinamiento que todos los españoles y todos los residentes en España tuvimos que vivir durante unos cuantos meses. La Liga de Fútbol decidió su suspensión el 12 de marzo, es decir, apenas 2 días antes de que el gobierno decretara ese estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que claro, el coronavirus no era ya algo nuevo en España que llegó el 13 de marzo. Hombre, estamos aquí con el coronavirus. No, o sea, era algo que ya se venía sufriendo, se venía padeciendo desde hace unas cuantas semanas, pero del que ya se tenía conocimiento desde enero, ¿no? Ese famoso virus que estaba en China, que nunca iba a llegar, que terminó llegando y que nos deja unos datos bastante preocupantes. Entonces, la Liga y la Federación de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes se debaten en esas semanas previas en qué hacer, o suspender la competición o jugar los partidos a puerta cerrada. En un principio se decide jugar los partidos a puerta cerrada, pero a los 2 días ven que esta situación no iba a suponer
un salvavidas o una especie de salvoconducto y deciden su suspensión completa. Y a partir de ahí todos los deportes. Se dejó de practicar deporte en España durante los meses del confinamiento. La liga, y voy a utilizar el fútbol un poco como tractor, ¿no?, de todos los deportes que se celebraban en España, se reanuda el 11 de junio de 2020, eso sí, sin público. Se juega a puerta cerrada. Y el resto de deportes pues siguen esta estela. Se empiezan a celebrar sin público en las gradas o al menos en una primera instancia, ¿no? Porque veremos que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en un primer momento tendríamos que hablar de actores claves con retornos desiguales. Voy a centrarme de momento en la temporada 2019-2020. O sea, voy a utilizar esta especie de espacio temporal propio del deporte y no lo que serían los años naturales. Claro, la primera distinción que tendríamos que hacer en este sentido es entre deporte profesional y deporte no profesional. ¿Y por qué? Porque al final, cuando estamos en tiempos de confinamiento, en momentos de pandemia, con una gran incertidumbre, yo creo que la pregunta que todo el mundo se hacía es, ¿se puede o no se puede jugar? Más allá de si con público, sin público, si unos deportes sí, si unos deportes no. La cuestión era, ¿se puede o no se puede jugar? Y para dar respuesta a esta pregunta, a este interrogante, pues claro, es fundamental saber esta caracterización del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte profesional tiene una financiación y unos organismos competentes que son diferentes al no profesional. Mientras que el profesional tiene una financiación casi propia, y cuando digo propia es el dinero de las televisiones, los socios y los distintos medios de merchandising que tiene. El deporte profesional depende mucho de las subvenciones del Estado, de los programas ADO y de las financiaciones del Consejo Superior de Deportes. Igualmente, los organismos competentes son diferentes. El deporte profesional, la ultimísima palabra la tiene el Consejo Superior de Deportes, mientras que para el deporte no profesional, las comunidades autónomas sí pueden legislar y sí pueden marcar en qué condiciones se pueden celebrar determinadas competencias. Pues bien, es en esta situación en la que uno de los primeros deportes que llega, y repito, voy a utilizar el fútbol como tractor, ¿no?, para explicar un poco la situación general del deporte en España. Vuelve el fútbol profesional, como digo, el 11 de junio, y vuelve la primera y la segunda división masculina. Y alguien se preguntará, y aquí lo voy a enlazar un poco con la presentación de Daniel, ¿y el fútbol femenino? ¿Qué pasa con él? El fútbol femenino no regresó. Y alguien puede decir, bueno, pero aquí la variable de género es clave. En esta primera instancia no es clave, porque el fútbol femenino en España todavía hoy no es profesional, no está considerado profesional. Se supone, y lo dejo un poco en el aire porque en España nunca se sabe, a partir de la próxima temporada ya sí va a ser profesional. Pero, como digo, lo dejo todo en el aire porque no es la primera vez que se ha tratado la profesionalización del fútbol femenino en España y no sería la primera vez que, contando con un acuerdo, ese acuerdo se cae. Entonces, al no ser profesional, el fútbol femenino, vale, no entraría, la variable género no encajaría en este análisis. ¿Pero qué ocurre? Que también volvió el fútbol no profesional. Y el que volvió fue la segunda división B y la tercera división masculina. El fútbol femenino nunca regresó en la temporada 2019-2020. Es en este segundo caso, en el caso del fútbol no profesional, donde sí la variable género es la clave para interpretar. Porque ellos sí pueden volver a los estadios a jugar y a ellas se les para la liga en seco. Así, de golpe y porrazo, de un día para otro, el campeón era el Atlético de Madrid y ya no se juega ningún partido más hasta el inicio de la siguiente temporada. Evidentemente, a esto le daremos respuesta después, pero como bien adelantaba Daniela, hay una clara concepción mercantilista del deporte y mientras que lo que pueda generar por televisiones, por merchandising y por distintas formas de sponsorización el fútbol masculino, no lo genera el fútbol femenino. Por eso, a la hora de mojarse, se emplea una lógica empresarial, por así decirlo. Resultaría mucho más rentable entrarle al fútbol masculino que al femenino. Bien,
Aclarado un poco qué ocurre con la temporada 2019-2020, que se corta o se paraliza, mejor dicho, de golpe y porrazo, y que de alguna manera hay que dar salida como sea, nos presentamos ya en la temporada 2020-2021. Ya ha habido un tiempo, ya digamos que la situación, aunque grave, pero por lo menos ya nos ha dado un espacio temporal para de alguna manera establecer una lógica un poco más pausada, más sosegada, con mayores variables, con una multicausalidad que nos permita establecer una estrategia mucho más definida. Nos encontramos y volvemos a esta división entre el fútbol no profesional y el profesional, con que el Consejo Superior de Deportes español establece este protocolo para saber qué hacer en distintas situaciones. Y yo me voy a tener el capítulo 7, que es el que se refiere al público. Nos encontramos con que en el deporte no profesional sí se permite la asistencia de público a los estadios y a los pabellones, a los polideportivos, aunque cierto es con una serie de restricciones. X por ciento de capacidad, no se puede superar los 1.000 aficionados, con medidas de sociosanitarias, controles, PCRs, etcétera, etcétera. Sin embargo, el deporte profesional, es decir, la primera y la segunda divisiones del fútbol masculina y la primera división del baloncesto masculino, no admiten público de ninguna manera. Están cerrados de cal a can. Aquí no entra nadie. Claro, con estos contextos legales, podríamos decir, nos encontramos diferentes escenarios, ¿no? Por un lado, estadios grandes y al aire libre, siguiendo un poco las recomendaciones médicas, pues cuanto más al aire libre, mejor. Pues nos encontramos cerrados. Estadios como el Camp Nou, como San Mamés, como Wanda Metropolitano, están cerrados, no entra nadie. O sea, solamente los jugadores y los diferentes miembros de los cuerpos técnicos y algún que otro medio de comunicación. O sea, hasta en los medios de comunicación hubo jerarquías. No todos podían acceder y así aquellos que tienen una mayor audiencia sí estaban permitidos, sí se les permitía el acceso para narrar, retransmitir los encuentros, si bien es cierto que no con tanto personal como acostumbran, pero las radios más pequeñitas o los medios más pequeñitos tenían que retransmitir desde sus emisoras o desde sus instalaciones. Al mismo tiempo, nos encontramos que aunque hay clubes cuyos socios no pueden presenciar fútbol o los partidos de sus primeros equipos masculinos, pero sin embargo sí pueden acudir a los partidos de sus equipos filiales, los juniors, y de los equipos femeninos. Entonces, claro, yo ahí hago una especie de comentario sarcástico, ¿no? Un contagio en balonmano o en el fútbol femenino, al parecer, debe ser menos grave que el del fútbol masculino profesional, ¿no? Porque si se permite el acceso a unos y no a otros, no sé, quizás si la razón principal es la salud, será, llámenme iluso y tonto, que un contagio de una futbolista o un contagio de un espectador que va a un partido de fútbol femenino debe ser menos nocivo que el de alguien que va al Camp Nou. Y luego, por otro lado, tenemos cuestiones, pero esto ya son mucho más burocráticas o las podemos incluso incluir en el ámbito de las relaciones internacionales, como los equipos británicos no pueden jugar sus partidos contra los equipos españoles en España, porque se prohíbe, hasta hace poquito al menos, se prohibía el acceso de viajeros procedentes del Reino Unido y se llevaban los partidos a países terceros. O sea, el Atlético de Madrid, por ejemplo, tuvo que jugar su eliminatoria contra el Chelsea en Rumanía. Sin embargo, el Atlético de Madrid sí pudo viajar a Inglaterra para jugar contra el Chelsea en Londres. El virus no entiende de fronteras y no entiende de nacionalidades. Si lo que se pretende es impedir esa especie de transmisión del virus de un lugar a otro, creo que lo mismo lo puede transmitir el jugador del Chelsea que viene a España como el jugador del Atlético de Madrid que viaja al Reino Unido y vuelve. O sea, no es alguien que se queda en el Reino Unido, sino que regresa a España. Entonces, la gran pregunta que todos en España nos estamos haciendo es ¿por qué unos cuentan con público y otros no? Y claro,
Mi gran hipótesis o la hipótesis que yo barajo es que en realidad todo esto responde a cuestiones meramente económicas y mercantilistas. El fútbol de primera y segunda división se ha blindado, o sea, es una especie de burbuja impenetrable donde nadie entra. ¿Por qué? Porque, y esta es mi hipótesis, ojo, luego tendré que demostrarlo, pero la hipótesis dice lo siguiente: si hay contagios en el mundo del fútbol profesional, se para la liga. Si se para la liga, no se retransmiten partidos. Si no se retransmiten partidos, el negocio de las televisoras con los clubes españoles se vería seriamente perjudicado. Y eso es algo que ni la liga ni los diferentes clubes quieren asumir. Pero claro, esta hipótesis, como digo, hay que analizarla con datos. No vale aquí el capricho de un investigador que, aunque no le gusta este sistema. No, esto hay que comprobarlo con datos. Y aquí les muestro en esta diapositiva los ingresos por derechos televisivos que recibieron los equipos tanto de primera como de segunda división en España en la temporada pasada, que son los últimos de los que tenemos noticia. Como vemos, bueno, pues son unas cantidades desiguales per se entre clubes. Hay clubes como el Fútbol Club Barcelona que consiguieron 165 millones de euros y otros como, por ejemplo, el Valladolid, que solo tenían 47 millones, ¿no? O sea, hay una gran disparidad. Pero son cantidades muy, muy altas que, cotejado con este otro gráfico que se refiere a los presupuestos de los equipos de primera división, nos permite comprobar que las televisoras o los ingresos televisivos representan un porcentaje muy alto de los ingresos que recibe cada club. Ahora bien, hay aquí una variable que no puede pasársenos desapercibida. Y es que en los clubes, digamos, los más grandes, los que más tirón tienen, los ingresos por televisión no representan un porcentaje tan elevado. Es decir, clubes de la parte más baja del gráfico dependen casi exclusivamente del ingreso por derechos televisivos, mientras que clubes como el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid no se ven tan afectados por esa falta de ingresos televisivos. Se ven, por supuesto, pero no tanto como el Eibar. Para el Eibar puede suponer la desaparición. Para el Real Madrid puede suponer un gran golpe, pero no su desaparición. Entonces, surgen muchas preguntas. Por un lado, hay quien dice, bueno, hay que blindar la primera división, la segunda división, porque los partidos son más que un evento. Existe movilidad, ¿no? La gente tiene que desplazarse al estadio, va en transporte público, pueden generarse aglomeraciones. Además, el control es muy difícil. ¿Cómo controlas a 5.000, 6.000 espectadores? Pero claro, mi respuesta es, el contagio de 5.000 es el mismo que el de 300. Es decir, la gravedad está ahí. No queremos que se contagien 5.000 en el Camp Nou, pero sí nos da igual que 300 personas se contagien en el campo de la Astorga. La Astorga es un equipo de tercera división, ¿no? Entonces, ¿por qué un contagio vale más que el otro o vale menos que el otro? Según se mire. Luego también hay que tener en cuenta la realidad de los clubes, de muchos clubes deportivos españoles, que son sociedades anónimas deportivas. Entonces, en estos casos, los socios son simbólicos. Los socios no pintan nada o casi nada en la gestión de estos clubes. Son gente que podríamos hacer una comparación con el mundo empresarial, posee acciones de un club y al fin y al cabo son estos los que gestionan su futuro y de alguna manera aplican una lógica empresarial, mercantil. Para ellos son empresas y las empresas se manejan por una lógica que no siempre es la humana o la humanística o lo social. Por otro lado, hay quien dice que, claro, permitir que accedan, permitir que acceda al público a los campos de primera y segunda división sería una injusticia con los socios, ¿no? ¿Quién o cómo determina qué socios pueden acudir y qué socios no? En un equipo de tercera, como al final es una afluencia muy bajita, pues más o menos serían siempre los mismos. Pero en primera y segunda división, con hinchadas más grandes, ¿quién determina eso? De nuevo nos encontramos con una especie de comentario un poco no del todo cierto, porque
los clubes, muchos clubes, lo que han habilitado durante este encierro han sido los llamados palcos VIP, para que la gente se pueda reunir en esta especie de grandes salas con forma de restaurante, para seguir los partidos del club por televisión. No puedo verlo en el estadio, pero sí lo puedo ver por televisión y encima te permito, ¿no?, esa experiencia de ver el fútbol en el estadio, pero sin el estadio. Y lo mismo ocurre con las finales. Cuando un club se clasifica para una final, se les entregan un determinado porcentaje de entradas y no todos los socios pueden ir. Se celebran sorteos, entonces la lógica es la misma. No me vale esa lógica. Y luego, por otro lado, hay quien dice que, claro, con el dinero de las televisiones, con estos ingresos televisivos, los clubes mantienen presupuestos más altos y pueden acceder a los mejores jugadores del mercado. Pero estamos viendo, la realidad nos está demostrando que no es así, que todos los clubes de primera división, o casi todos, han tenido que rebajar sus presupuestos y que por ahora les resulta muy complicado acceder al mercado a fichar a los jugadores estrella o a los más revalorizados, porque no pueden competir con otros clubes a nivel europeo con lógicas económicas diferentes o que no han sido tan sacudidos por esta pandemia, y por lo tanto los famosos Mbappé o Haaland ya se escapan un poco de los brazos de Real Madrid o Barcelona, que son los que siempre han protagonizado esos fichajes tan costosos. Entonces, llegamos a unas conclusiones por las cuales, en primer lugar, bajo un presunto interés sociosanitario, es decir, cerramos estadios porque no queremos que haya contagios, subyace una variable, una dominancia económico-mercantil. En realidad no queremos que haya gente en los estadios de primera y de segunda, porque no queremos que se estropee el negocio, el business de las televisoras y todo lo que se genera a su alrededor. Por otro lado, es cierto que estos clubes como el Real Madrid, el Barcelona, incluso hasta la propia Liga se han pronunciado diciendo que claro, que quieren que vuelvan los aficionados a los estadios. Pero claro, si recuperamos esta diapositiva donde vemos que los grandes clubes son los que no dependen tantísimo de forma vital de los ingresos televisivos, lo que nos hace entender es que quieren que vuelva ese hincha porque está visto como un activo financiero. Es decir, al hincha ya no se le ve tanto como fan, sino como espectador. El fan es alguien que vive su club, el espectador es el consumidor, ¿no? Utilizando un poco la lógica que utiliza, por ejemplo, Pablo Alabarces a la hora de definir los distintos tipos de públicos que van a un evento deportivo. El fan es ese que está casi por encima del bien y del mal, que tiene hasta unas connotaciones y unas identidades y una pertenencia al club que va por encima de todo, mientras que al espectador le da igual. El espectador está más visto como un consumidor y por lo tanto como un activo financiero. Y ya para concluir, aprovecho también para indicar cómo el capital se constituye como variable clave en las desigualdades de género que se generan en el deporte y por extensión en la sociedad. Si el deporte femenino no genera tanto dinero, si no genera tanta aproximación por parte de los públicos, entonces, como bien decía Daniela y como se ha demostrado en el caso de la Liga Española, en caso de tener que suprimir determinadas competiciones, suprimimos la femenina, porque no me resulta tan rentable, mientras que la masculina sí tenemos que mantenerla a todo coste porque es la que me genera estos beneficios. Y con esto, bueno, he intentado dar respuesta a la situación actual en el deporte español y bueno, estaré súper pues encantado de responder a todas vuestras cuestiones en los próximos minutos. Fernando, muchas gracias por tu intervención y por hilar el argumento que venía exponiendo Daniela frente al capital precisamente como una variable fundamental en la desigualdad de género
Y comienzas tu intervención con un asunto muy importante y es como hablamos de deporte, pero a veces también parece que cuando hablamos de deporte el asunto también se redujera al fútbol y cómo el fútbol precisamente con el tema de esta reapertura fue un motivador y cómo los demás deportes, como tú lo anotaste, siguieron la estela, ¿sí? O sea, cómo es el fútbol el que lleva la batuta de la mercantilización y los demás como que se van tomando confianza. Por supuesto, después hablas de una elitización del deporte, lo que yo traduciría también como una especie de apartheid deportivo, en el cual ciertas disciplinas están permitidas practicar y otras no, y cómo se profundiza el asunto con las disciplinas que son permitidas practicar, no para la motivación de la sociedad, sino de acuerdo a su capacidad mercantil o a su capacidad de ser un activo financiero. Casi que estamos hablando de lo que planteabas con los jugadores del Chelsea, que tenemos un virus muy selectivo. Pareciera que tenemos un virus que ataca a unos y a otros no. Muy curioso también lo que tocaste con el tema del balonmano, de cómo también empiezan a haber ciertas excusas sobre el contacto y el contagio y como en otras expresiones que pueden ser iguales de peligrosas o riesgosas, hay cierta flexibilidad. Muy interesante lo que nos planteas con tu intervención. Muy bien, vamos